Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes por el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad vamos a compartir una nueva reflexión sobre las Sagradas Escrituras. Y el título de esta reflexión es el siguiente: violencia que engendra más violencia. Y cuando hablamos de violencia, por ejemplo, en el original, en el hebreo, encontramos el término Hamas, que se traduce como violencia y habla de una fuerza ejercida de forma maligna contra alguna persona. Ese es el término Hamas que identificamos en el original hebreo y que traducido significa violencia. Y si vamos a la lectura bíblica, ya en el Nuevo Testamento, encontramos este término en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 12. En la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El contexto de esta situación se daba en el ámbito de que Juan el Bautista había sido encarcelado. Juan el Bautista estaba sufriendo las consecuencias de la predicación de la palabra de Dios y la oposición de, en ese momento, el emperador romano hacia Juan y hacia el mensaje de Juan. Y después que Jesús manda a decir a Juan que la escritura se estaba cumpliendo, que los enfermos eran sanados y que el evangelio del reino de Dios estaba siendo anunciado, el Señor utiliza esta expresión en San Mateo 11:12 y habla del reino de los cielos que sufre violencia. Y verdaderamente el reino de los cielos, desde, como dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista y hasta la llegada del Mesías, estaba sufriendo violencia. Y esto iba a continuar de la misma manera. Si hablamos de la violencia, como lo hemos descrito anteriormente, como esa fuerza ejercida de forma maligna contra alguna persona, tenemos que hablar de la violencia que sufrió el propio Juan el Bautista por causa de su mensaje. Marcos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, en la versión Palabra de Dios para Todos: Herodes había mandado arrestar a Juan y ponerlo en prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Herodes se había casado con ella y Juan le decía a Herodes que no era correcto casarse con la esposa de su hermano. Debido al poder que ejercían los emperadores, ellos ejercían un autoritarismo y podían hacer verdaderamente lo que a ellos les placía. Y en este caso, Herodes, este emperador, estaba cometiendo una inmoralidad, estaba cometiendo adulterio. Se había casado con la esposa de su hermano Felipe. Y fue esa conducta la que Juan denunció. Y por causa de esa denuncia que Juan hizo de la conducta de Herodes, Juan fue llevado a la cárcel. Y seguimos leyendo en Mateo 14, 6 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, cómo termina este suceso. Dice: pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho.
Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo: «Quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero, debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Todo esto terminó, estos hechos de violencia que Juan había vivido, yendo a la cárcel en primer lugar por denunciar la conducta inmoral de Herodes, iba a terminar con la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a ser decapitado. Entonces, aquel ministerio de Juan el Bautista, que comenzó con una predicación directa hacia el pueblo israelita, llamándolo al arrepentimiento, llamándolo a un cambio en la manera de pensar, en la manera de vivir, en la manera de actuar, y que ellos también pudieran creer en aquel que había de venir, que era Jesús. Sufrió la oposición fuerte del Imperio Romano y precisamente de Herodes. También sufrió una oposición religiosa de los fariseos, de los saduceos en aquel entonces, y que terminó con la muerte de Juan el Bautista. Por tanto, vemos allá lo que Jesús describía, que el reino de los cielos, desde los días allí de Juan el Bautista y hasta la llegada del Señor Jesucristo allí, estaba sufriendo violencia, estaba sufriendo oposición. Y esta oposición, esta violencia que sufría la predicación, el avance del reino de Dios, también lo experimentó el mismo Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 25 al 30, dice en la versión Reina Valera 1960. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Después que Jesús comienza con su ministerio allí en la sinagoga, leyendo al profeta Isaías, proclamando que la escritura se había cumplido en ese momento, el mismo Jesús comienza a predicar la palabra, y esto genera la ira, el odio mismo de los que estaban allí, de los religiosos, y lo llevaron hasta la cumbre del monte y quisieron tirarlo desde allí, quisieron asesinarlo. La predicación del Evangelio del reino de Dios por parte de Jesús también sufrió violencia allí. Quisieron matar a Jesús, y de esto iba a tratar también el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús iba a sufrir violencia también. Y Jesús mismo también no solamente decía que el reino de los cielos iba a sufrir esa violencia, esa clase de oposición maligna contra una persona que había sufrido Juan el Bautista, que había sufrido el Señor Jesucristo, sino que también Jesús dijo que los violentos eran los que iban a arrebatar el reino de los cielos. Esa violencia
maligna que se producía en oposición al reino de Dios, venía como consecuencia verdaderamente de otro tipo de violencia, de un tipo de violencia, pero no de un tipo de violencia física o maligna, como era la que acontecía ante el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús, sino que Jesús estaba hablando de un tipo de violencia espiritual que el reino de Dios traía en él. Y esto lo podemos ver que no era una violencia maligna la que traía el reino de Dios, porque Jesús en Juan capítulo 18, versículo 36, en la versión Reina Valera 1960, dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Claramente, Jesús deja por sentado que esta violencia de la cual él hablaba allí, de violentos que iban a arrebatar el reino de Dios, no se trataba de una violencia de este mundo, de esa violencia que puede agredir, dañar física o psicológicamente a una persona o que puede llegar a matarla, sino que hablaba de un tipo de violencia espiritual. Ahora, ¿cuál es el arma o una de las armas, mejor dicho, de este tipo de violencia espiritual de la cual Jesús hablaba que el reino de los cielos traía? En Apocalipsis 12:16 y en Hebreos 4:12 podemos encontrarla allí, podemos encontrar esta arma de la cual vamos a hablar. Dice Apocalipsis 2:16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Era una iglesia que se negaba a dejar de practicar ese culto que profesaba Balaam, ese culto que realmente inducía a las personas a cometer fornicación, como fue el culto que profesaba Balaam en el Antiguo Testamento y que llevó a los israelitas a fornicar con mujeres extranjeras. Algo similar estaba pasando en la iglesia allí en Pérgamo, y el Señor habló claramente de que si no se arrepentían, Él mismo vendría a pelear contra ellos con la espada de su boca. ¿Y cuál es la espada de su boca? Según Hebreos 4:12 en la versión Reina Valera 1960, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta arma de la cual hablaba el Señor Jesús era la palabra de Dios. La violencia espiritual que el reino de Dios, que la predicación del reino de Dios traía, venía por medio de la palabra de Dios, la cual es comparada con una espada de dos filos. Pero también en Mateo 3:10 la compara con otro elemento cortante. En la versión Reina Valera 1960 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha, la espada, armas cortantes
son comparadas con la palabra de Dios. La palabra de Dios es comparada con esas armas. Por tanto, la violencia del reino de Dios utilizaba una de esas armas y era la palabra de Dios. Esa violencia espiritual que Jesús traía. Y sobre quién iba a acometer esa violencia espiritual, sobre quiénes iba a producirse. Encontramos, en primer lugar, que la violencia espiritual del reino de Dios se iba a manifestar contra los falsos profetas. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9, dice en la versión Reina Valera 1960. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Claramente el mensaje que Juan el Bautista traía es un mensaje ofensivo y que es violento en el sentido espiritual contra los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo. Ellos no venían sinceramente allí, sino venían como personas que se querían infiltrar dentro del verdadero pueblo de Dios, dentro del verdadero pueblo que se había arrepentido. Pero Juan distinguió a estos y les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos falsos profetas no venían arrepentidos, no habían dado frutos de arrepentimiento. Y la seguridad de ellos estaba en ser descendientes de Abraham. Por tanto, la violencia del reino de los cielos fue directamente por medio de la palabra de Dios contra los fariseos y los saduceos. Violencia del reino de los cielos que también se manifiesta a través de la vida del apóstol Pablo. En Hechos 20, versículos 29 y 30 de la versión Reina Valera 1960 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Le llama Pablo a los falsos profetas por medio del Espíritu Santo que impulsaba la palabra de Dios: lobos rapaces, hombres que hablan cosas perversas. Y también en Filipenses capítulo 3 versículo 2, en la versión Reina Valera 1960, dice Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Otra vez, la violencia espiritual del reino de Dios, que se ejercía por medio del arma que representa la palabra de Dios, les llamaba perros. Gente despreciable significa la palabra perros. Y era como los judíos llamaban a los gentiles. Pero en este caso Pablo le estaba diciendo así a aquellos profetas, a aquellos malos obreros también. Y les hablaba también que ellos eran mutiladores del cuerpo. Miren las expresiones que Pablo utilizaba, cómo la violencia del reino de Dios iba directamente contra los falsos profetas. Y Mateo capítulo 7 versículo 19 dice en la traducción en lenguaje actual: el árbol que no da buenos frutos se corta y se
quema. Los falsos profetas son personas que son cortadas de el pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Es por eso que hoy en las redes sociales se expone a diferentes predicadores, diferentes falsos profetas, como podemos llegar a conocer, como podemos hablar de Dante Gebel, como podemos hablar de Guillermo Maldonado, de Cash Luna o de otros también falsos profetas. Pero también Dios corta los falsos profetas de cada iglesia. Y la iglesia también debe reconocerlos, debe denunciarlos por medio de la palabra de Dios. Porque los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Verdaderamente. Los que ejercen esa violencia espiritual por medio de la palabra de Dios como una de las herramientas para hacerlo, son ellos los que van a arrebatar el reino de Dios, los que no tienen miedo a denunciar, como lo hacía Pablo, nombrando a los falsos profetas o aquellos que se habían desviado de la sana doctrina, porque él sabía que tenía que cuidar al pueblo de Dios, a la iglesia. Por tanto, como creyentes, debemos arrebatar el reino de Dios por medio de esa violencia espiritual que Cristo nos autoriza a ejercer por medio de la palabra de Dios, de su exhortación. Porque la palabra de Dios también denuncia a los falsos profetas. En segundo lugar, también la violencia espiritual del reino de Dios va contra las falsas doctrinas. Judas 3 dice en la traducción lenguaje actual: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Claramente la carta de Judas acá alienta al pueblo de Dios, exhorta al pueblo de Dios a que luche y defienda la enseñanza que Dios ha dado, de las falsas doctrinas que surgen en este tiempo. Como hemos encontrado tantas falsas doctrinas que hoy vemos, como esa falsa doctrina que este cantante Jesús Adrián Romero declara, diciendo que el hombre en el fondo es bueno porque es creado a la imagen y semejanza de Dios, desconociendo que el hombre cayó en pecado a partir del capítulo 3 de Génesis, desconociendo que el hombre se corrompió, desconociendo que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, desconociendo o omitiendo a propósito esa verdad y omitiendo que necesitamos de un Salvador para poder recuperar la imagen de Dios, que es el mismo Jesucristo. Por eso, la violencia del reino espiritual avanza, se opone a las falsas doctrinas por medio de la palabra de Dios. Segunda de Juan 9 dice: todo aquel que vaya más allá de la enseñanza acerca de Cristo y la abandone, no tiene a Dios, pero el que viva de acuerdo a ella tiene al Padre y al Hijo. No reciban en su casa al que no tenga esta enseñanza, ni le den la bienvenida. El que dé la bienvenida participa en sus malas acciones. Claramente nos habla de la sana doctrina, de la sana enseñanza del Señor y de rechazar todo tipo de falsas doctrinas. Y por supuesto, a toda persona que no esté dispuesta a renunciar a esa falsa doctrina. No le debemos decir ni bienvenido, dice la palabra de Dios.
Acá vemos cómo la doctrina debe ser cuidada, como Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. Es tarea de la iglesia cuidar la sana doctrina, cuidarla de falsas doctrinas que vienen y se presentan para querer introducirse en la iglesia, doctrinas humanistas, doctrinas judaizantes también, todo tipo de falsas doctrinas, doctrinas que niegan el regreso del Señor Jesús o niegan la deidad de Cristo. En tercer lugar, también esta violencia espiritual del reino de Dios que se puede ejercer por medio de la palabra de Dios va contra el adulterio también. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 6 en la Nueva Traducción Viviente dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Claramente esta violencia es ejercida llamándole adúlteros a los que hacen amistad con el mundo, alianzas con el mundo, se constituyen en enemigos de Dios. Y esto no solo está abarcando en sí el adulterio que nosotros tenemos en nuestra mente, el adulterio que comete una persona casada. Está hablando del adulterio espiritual también. Cuando nos unimos al mundo y a su sistema, cuando nos hacemos amigos del mundo también. La Biblia nos llama adúlteros, la Biblia nos llama orgullosos, la Biblia nos llama soberbios. Es un tipo de violencia espiritual que se ejerce. El adulterio espiritual de aquellos que no son fieles a Cristo y a su palabra y que se desvían de Él. Y Santiago nos hace ver que debemos ser fieles al Señor, que el Espíritu de Dios mora en nosotros y es un espíritu fiel a Cristo y a sus enseñanzas. Y también 2 Corintios 6, 14 al 18 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nos manda a salir, a apartarnos de ellos. No importa quiénes sean, debemos salir y apartarnos y no tocar sus cosas inmundas, no ser partícipe de su vida que inmunda, de sus pensamientos corrompidos, de sus palabras que no edifican. Decir incrédulo, como hemos leído, es decir maldad, es decir tinieblas, es decir Satanás también, porque la incredulidad es un pecado.
y muchos practican este pecado. Y dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Y no hay unión con ellos, no hay asociación íntima, ni con los ídolos tampoco. Esto no quiere decir que no los debemos amar y predicarles el Evangelio. Por supuesto, según Dios nos guíe, ponga los momentos allí, la palabra de Dios debe ser anunciada a los inconversos o a los que se han apartado de la fe. La Biblia también dice, si alguno hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Le llama pecador la Biblia al que sea extraviado de la verdad, como dice Santiago. Pero son actos de violencia espiritual que la palabra de Dios nos lleva a hacer, a salir. Muchas veces con los incrédulos hay una asociación íntima, pero la Biblia nos manda a salir, a cometer un acto de violencia espiritual, a cortar nuestra relación con ellos, a apartarnos de ellos, a no tocar nada de ellos, para que Dios nos reciba. Y a eso mismo incentivaba Juan el Bautista cuando él predicaba el Evangelio del reino de Dios. Era un tipo de violencia espiritual que Juan ejercía por medio de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, violencia espiritual del reino de Dios que es ejercida contra quienes atentan contra la iglesia. Mateo 21, 12 al 13 en la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. El templo había dejado de ser esa casa de oración que Jesús quería que fuera y se había transformado en un comercio allí. Se había desviado el fin del templo de Dios. El templo de Dios es la iglesia en el Nuevo Testamento. Somos el templo del Dios viviente y nuestro templo, nuestra iglesia debe ser una casa de oración y no debe desviarse ese fin para nuestros propósitos personales, sino que como hizo Jesús ejerció un tipo de violencia espiritual. Pocas veces lo vemos actuar a Jesús de esta manera, pero allí vemos el celo de Cristo por el templo de Dios, el celo de Cristo por la iglesia. Como dice la palabra de Dios, el celo de tu casa me consume. Lo consumió al Señor Jesucristo allí y echó a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, porque se estaba cometiendo una ofensa a Dios, se estaba profanando el templo. Entonces ese tipo de violencia espiritual del reino de Dios se vuelca hacia aquellos también que atentan contra el templo de Dios, contra la iglesia. Como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, en la Nueva Traducción Viviente: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. El Señor va a destruir a aquellos que dividen la iglesia, que atentan contra el cuerpo de Cristo si no se arrepienten. Esta era una exhortación a la iglesia en Corinto, en la cual se habían armado grupos partidarios. Unos decían:
yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, que era Pedro, otros decían yo soy de Cristo, como diciendo que no tenían nada que ver con nadie. Pero era una división allí la que se había producido. Y Pablo exhortaba a que no provocaran división, porque Dios destruye este templo. Si el soldado romano no se atrevió a quebrar las piernas de Jesús, a quebrar el cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos nosotros animarnos a atentar, a dañar, a dividir o a destruir el templo de Dios, la iglesia del Señor? Todo esto nos debe llevar a la reflexión, que el reino de Dios es arrebatado por los violentos, pero no está hablando de la violencia de este mundo. Está hablando de esa violencia espiritual que trae el reino de Dios y que puede ser ejercida por medio de la palabra de Dios, del poder que tiene la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero también esta palabra que ejerce allí violencia espiritual, también puede transformar tu vida, puede hacerte ver la gravedad de tu pecado y cuánto tú necesitas de un Salvador. Porque el propósito del mensaje de Juan y el mensaje de Jesús, el propósito de esa violencia espiritual era llevar a todos aquellos sobre los cuales se ejercía al arrepentimiento. Porque el mensaje de Juan y Jesús fue el mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor te llama al arrepentimiento en este momento. Por eso a ti que quieres arrepentirte de tus pecados y quieres que Dios transforme tu vida, ser una nueva criatura y vivir en dependencia de Jesús, te invito a que ores conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, en este momento vengo a ti. Reconozco, Señor Jesucristo, que tu palabra, Señor, me ha confrontado en este momento. Por eso, Señor, quiero ser consecuente con esa confrontación, Señor. Por eso me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús. Y reconozco que tú eres el Salvador y que ahora te acepto como mi Salvador y como mi Señor, el Señor que eres. Te recibo en mi vida, Señor. Recibo la vida eterna que tú me das y comienzo a caminar desde este momento dependiendo solamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, si verdaderamente lo has confesado con tu boca, pero lo has creído en tu corazón, eres salvo. Y te invito a que tomes contacto con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de nuestra página de Facebook, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Dejarnos tus datos, allí y a la brevedad tomaremos contacto contigo. Te habló el pastor Hugo Ramini y espero que este mensaje haya sido de edificación. Y recuerda, el reino de Dios sufre violencia, pero esa violencia, ese que sufre el reino de Dios, es producida por la misma violencia espiritual que la predicación de la palabra del Señor trae.
pero es una violencia espiritual para llevarte al arrepentimiento y a poner tu fe en Jesucristo. Porque ese es el plan de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor te bendiga y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este canal de YouTube, donde estaremos reflexionando sobre la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.